Vamos a pasar a hablar de Egipto, uno de los temas del día, porque ustedes saben que hubo finalmente un golpe de Estado llevado a cabo por las fuerzas militares después de que Egipto sufriera durante este último año una situación de crisis política realmente importante, con todo lo que vimos en las movilizaciones de las plazas, etcétera, etcétera. Vemos un informe sobre este tema y empezamos a hablar con el especialista, José Lattanson. En febrero de 2011, una revolución popular provocó la renuncia del hasta entonces presidente de Egipto, Hosni Mubarak, quien llevaba 30 años en el poder y cuyo último acto de gobierno fue la represión de las protestas que causó 800 muertes. En julio de 2012 hubo por primera vez elecciones libres y democráticas, tras las cuales Mohamed Morsi fue ungido presidente del pueblo egipcio. Sin embargo, la crisis no cedió y llegó a su punto máximo esta semana, cuando cientos de miles de personas salieron a protestar contra la supuesta incapacidad de Morsi para liderar el proceso de transición tras las revueltas de 2011. Los opositores reclamaron su renuncia, los oficialistas también salieron a la calle y los enfrentamientos sumaron decenas de muertos. La oposición criticó la aprobación de una constitución de corte islamista y el intento fallido de aprobar un decreto que le habría otorgado poderes casi absolutos como presidente. La popularidad de Morsi cayó al punto de que las Fuerzas Armadas le dieran un ultimátum esta semana. Pese a convocar a la conformación de un gobierno de unidad nacional, Morsi no pudo superar la encrucijada. Ayer, las Fuerzas Armadas, usufructuando el descontento popular, perpetraron un golpe militar que puso fin al gobierno democrático. Si bien las dudas son muchas, todas las preguntas podrían resumirse en una sola. ¿Cómo hará Egipto para salir de semejante crisis? Bueno, por cierto que es la pregunta del millón, sería, ¿no? ¿Cómo va a ser? Ahora, te voy a calar yo con una pregunta. Entiendo... Sí, porque a esa pregunta no tengo respuesta. Claro, yo creo que nadie tiene una respuesta clara. Pero digamos, Mubarak tenía durante 30 años el sistema político, vamos a decir así, estabilizado. A pesar de, no, esto por fuera de la idea de democracia, no estoy poniendo en discusión eso, sino en relación a cómo estaba estabilizado un sistema político después de la movida del anteaño pasado, pasa lo que pasa, que se lo desplaza y allí viene un grupo nuevo, vamos a decir así, de gente que se vendía muy bien, pero que instaló rápidamente una tendencia religiosa en el Estado, que antes no estaba con ese mismo nivel de presencia como Mubarak. Esto es así, ¿no? Sí, es así. A ver, en el 2011, después de 30... Mubarak es uno de los, digamos, uno de los ejemplos de líderes republicanos que llegaron al poder ahí en 60-70, liderando revoluciones militares importantes. Hay caso Túnez, caso Argelia, o sea, son varios casos en el norte de África donde llegan, caso del padre al-Assad, digamos, el presidente actual de Siria, bueno, y se quedan después 20-30 años en el gobierno y lideran regímenes muy autoritarios, son dictadores claros, o sea, no hay elecciones, y al mismo tiempo modernizantes, ¿no? Egipto se moderniza, se urbaniza, se occidentaliza en algún sentido y se acerca a las potencias occidentales, ¿no? Es un aliado, Egipto es el principal aliado o uno de los principales aliados de Estados Unidos en Medio Oriente. ¿También se secularizan? Sí, son presidentes seculares, claro. Son presidentes para los cuales el Islam, si bien son islámicos, un país básicamente islámico, con una minoría cristiana importante, copta, el Islam no es, digamos, la carta de navegación de su rumbo político, digamos. Entonces, ¿ahora qué pasa? En el 2011, ahí podemos ver tal vez la primera placa. En el 2011 se produce la primera revuelta árabe en Egipto. Es una revuelta muy masiva. Los manifestantes, muchos de ellos jóvenes, toman la Plaza Tahrir, la plaza central del Cairo. Cae Mubarak después de 30 años en el poder, básicamente cuando el ejército le suelta la mano, digamos, ¿no? En el marco de las revueltas árabes que se dieron en la región, en el marco ¿no? de una serie de revueltas encadenadas, hubo revueltas en Túnez, que es donde empezaron, hubo revueltas en Siria, en el Líbano, cayó Gaddafi, etcétera, etcétera, con diferentes características, pero fue, digamos, una ola que conmovió a todo el mundo árabe y que algunos especialistas dicen que fue la principal novedad geopolítica del mundo desde la caída del muro de Berlín. No pasó nada tan importante en el mundo como esto. Mucha gente que cree eso. En el 2012 lo eligen a Morsi. Ahora, ¿qué pasa? Vos decías, Lucho, la paradoja de... efectivamente, lo eligen a Morsi en el 2008, pero no era lo que se esperaba. Claro. ¿Qué quiere decir? Cuando uno abre las urnas, y es un problema, cuando uno abre las urnas, no siempre los resultados son los que se esperan. Las revoluciones fueron revoluciones básicamente laicas. ¿Qué buscaban? A ver, bueno, buscaban acabar con democracia. Mubarak. Buscaban acabar con Mubarak. Después buscaban democracia. Ahora,
cuando se realizaron elecciones, no ganó el partido laico de oposición, no ganó tampoco el heredero de Mubarak, que era otro de los candidatos, uno que había sido primer ministro de Mubarak, sino que ganaron la izquierda islámica, digamos, ¿no? Los hermanos musulmanes, que son el principal partido político de Egipto. Ya lo ¿Cómo eran. traducís una izquierda islámica en términos, en países que no están gobernados, donde la religión no tiene un peso tan grande? ¿Cómo podemos entenderlo? Por ahí es una expresión compleja, digamos. Porque son conservadores, básicamente, en costumbres, en familia. Sí, en sus valores sí. Ahora, son los que han desarrollado durante muchos años un enorme trabajo con los sindicatos, con los barrios, con lo que uno diría acá, los territorios, etcétera. Digo la izquierda porque lo pongo a los salafistas, que son como el sector más radical del islamismo en el mundo árabe, digamos. Entonces, lo que pasa es que es como cuando se convocó elecciones en Palestina, en Gaza, y ganó Hamás, el islamismo más radical, digamos. Bueno, a nadie le gustó, ahora fueron elecciones total y absolutamente democráticos. Por eso me parece que es interesante decir, como primer punto, que lo que sucedió anteayer en Egipto fue un golpe de Estado. O sea, había un presidente que a uno le puede gustar más o menos, democráticamente elegido, que había efectivamente concentrado poder, que había desconocido orden de la justicia, etcétera, pero de repente los militares decidieron, bueno, acá se acabó el presidente, se acabó la Constitución y se acabó el Parlamento. ¿Y a quién responde este golpe de Estado? Digo, ¿a quién va a beneficiar, más allá que lo que está en riesgo obviamente ya cayó, es la democracia, sí, fundamental valor, ¿no? Pero... Y bueno, hay una nota interesante en El País hoy que dicen que si se convoca elecciones es probable que los hermanos musulmanes ganen de nuevo. Entonces, asumió el presidente del Tribunal Constitucional. Se va a radicalizar más. Claro, bueno, puede pasar. Ahora, hay dos actores fundamentales, digamos, en la crisis egipcia. Una son los militares, que son los que al final deciden quién se queda y quién se va, y si toleran al presidente civil. En este caso dejaron de tolerarlo, también porque Morsi se equivocó muy claramente en un montón de cosas y demás. Ahora, hay un segundo actor, y ahí podemos ver la segunda placa, que es la sociedad, la calle, la gente en las calles, digamos. Sí. ¿Qué es lo que uno escucha cuando uno revisa las crónicas y demás desde Egipto, desde el Cairo? ¿Qué le demandaban a Morsi, por lo cual se dice que hubo 10 millones de personas en las calles en Egipto, digamos? Es mucho. Es mucha gente, es mucha gente. Bueno, primero que había traicionado los principios de la revolución, o sea que lo que había en su momento generado la rebelión árabe no se estaba cumpliendo, digamos. Un desempleo alto, Egipto está en un lugar en una situación de crisis económica muy importante, otros problemas económicos, escasez de combustibles, energía eléctrica, falta de créditos, una situación de crisis económica y social fuerte. Tengo una pregunta, digamos, porque asociando la situación económica, la situación geopolítica también de Egipto, y la situación religiosa después de la movida, ¿estás pensando qué evaluás o qué pensás que papel juega Estados Unidos en una movida de esta naturaleza, teniendo en cuenta estas tres variables que son, por cierto, muy sensibles a los intereses norteamericanos en esa región? Bueno, el mundo occidental, por decirlo de algún modo, o sea, Estados Unidos, los gobiernos europeos que no le dejan a Evo Morales usar su avión, etcétera, reaccionaron muy desconcertados ante la crisis egipcia. Desconcertados no lo esperaban. No lo esperaban. En esta no tenemos nada que ver. Estados Unidos no organizó el golpe contra Morsi, claramente no lo organizó. Fue una movilización, como tampoco organizó las revueltas árabes, que Mubarak era un gran aliado de Estados Unidos, siempre lo fue, y ellos no organizaron, la gente lo volteó en las calles. Está pasando algo nuevo, o sea, hasta el momento siempre se analizaba el mundo islámico desde la mezquita, ¿no? Desde la mezquita se pensaba que el movimiento perturbador podía llegar, digamos, de que el cambio podía venir del lado de Al-Qaeda, de las mezquitas, del terrorismo, de más fundamentalismo. Sí, llegó desde otro lado, llegó desde los jóvenes, que es otro tema importante. Claro, llegó desde ahí te iba a señalar que vos venís siguiendo el tema de la participación de los jóvenes. Acá también se ve eso, ¿no? De que los que salen a la calle fundamentalmente y plantean jóvenes, sus demandas son los jóvenes. Sí, pues eso es otra situación que es interesante, que es que Egipto está todavía en una situación, como la mayor parte del mundo árabe, de transición demográfica, digamos. Estas cosas de sociedades que envejecen, como son las sociedades europeas, y como va siendo Argentina y muchos otros países de desarrollo medio, digamos, de América Latina. Egipto todavía, no tengo acá los datos, pero hay una proporción abrumadora de la población que es joven, que tiene menos de 30 años, donde el desempleo duplica o incluso triplica el desempleo general. Y por último, y para redondear, digamos, hay que también tener en cuenta que estamos hablando de un país que es muy importante. O sea, Egipto es el principal país del mundo, es el país más grande del mundo árabe.
que es el principal aliado de Estados Unidos junto con Israel, es el principal receptor de ayuda militar de Estados Unidos, en segundo lugar Colombia, digamos. Entonces es un país muy importante, no es un paisito, no es Túnez, no es, digamos, no es una monarquía pequeña del Golfo, es un país como si fuera Brasil. Una larga relación con Estados Unidos, un país muy poblado. No es el principal país musulmán, digamos, el principal país musulmán es Indonesia, pero el principal país árabe en cuanto a población, PIB, etcétera, sí es Egipto, ¿no? Yo me lo imagino a Mubarak, digamos, llamando al Departamento de Estado en un momento. No, I don't understand. Y le cortaron el chorro. Son situaciones desconcertantes. Señoras, señores, fue el señor José Nathanson. Bueno, gracias. No lo merezco. Elocuente exposición sobre la situación en Egipto. Nos vamos a un corte en un ratito, volvemos que todavía es temprano.